¿Qué harías si despertaras una mañana y 185,000 enemigos que rodeaban tu ciudad hubieran muerto durante la noche? No por una plaga, no por una batalla, sino por un solo golpe de la mano de Dios. Esta no es ciencia ficción. Esto sucedió realmente en Jerusalén hace más de 2700 años, y la historia que estás a punto de descubrir revelará cómo un rey que parecía estar completamente derrotado se convirtió en testigo del poder más devastador de Dios registrado en las Escrituras. Pero hay algo más profundo aquí, algo que cambiará para siempre la forma en que ves las crisis imposibles en tu propia vida. Para entender esta intervención sobrenatural, debemos viajar al año 701 a.C., cuando el reino de Judá enfrentaba su hora más oscura. El imperio asirio había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Sus ejércitos eran máquinas de guerra implacables que no conocían la derrota. Habían destruido el reino del norte, Israel, deportando a sus habitantes para siempre. Ahora rodeaban Jerusalén como lobos hambrientos. En el trono de Judá estaba Ezequías, un hombre de 25 años que había heredado un reino al borde del colapso. Como nos dice el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 3. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Pero hacer lo correcto ante Dios no lo protegía de la tormenta que se avecinaba. De hecho, parecía que mientras más fiel era a Dios, más desesperada se volvía su situación. Ezequías no era un rey común. Había hecho algo que ningún rey antes que él se había atrevido a hacer completamente. Limpió la tierra de toda idolatría, destruyó los lugares altos donde el pueblo adoraba a dioses falsos, cortó los postes de acera, quebró las imágenes talladas. Pero su acto más radical fue destruir la serpiente de bronce que Moisés había hecho siglos atrás en el desierto. Esta serpiente había sido un instrumento de salvación divina, como leemos en Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Pero lo que una vez fue instrumento de vida, se había convertido en objeto de adoración. El pueblo le quemaba incienso y la llamaba Nehustán, que significa cosa de bronce. Ezequías entendió algo que muchos líderes religiosos no comprenden. Incluso los símbolos más sagrados pueden convertirse en ídolos si ocupan el lugar que solo Dios debe tener. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 4 y 5 nos dice: «Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán». En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pero aquí está la paradoja que revela algo profundo sobre los caminos de Dios. Mientras más fiel era Ezequías, más grande se volvía la amenaza externa. Sennacherib, el rey asirio, no solo venía por territorio o tributo, venía a desafiar al Dios de Israel directamente. Sus palabras, registradas en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 35, fueron una blasfemia calculada. ¿Qué Dios de todas las naciones ha librado su tierra de mi mano, para que libre el Señor a Jerusalén de mi mano? Aquí vemos al enemigo invisible en su forma más clara. Satanás usando un imperio terrenal para atacar no solo a un pueblo, sino al mismo carácter de Dios. Sennacherib había destruido naciones enteras. Sus dioses habían sido impotentes. Ahora quería demostrar que el Dios de Israel era igual de débil. La crisis llegó a su punto máximo cuando Ezequías recibió una carta personal de Sennacherib. Pero lo que hizo con esa carta revela el secreto de cómo Dios responde cuando su nombre es blasfemado. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 14 y 15 nos cuenta: «Recibió pues Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa del Señor, y las extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo:
Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ezequías no guardó la carta en su palacio para analizarla con sus consejeros. La llevó directamente al templo y la extendió delante de Dios, como si dijera: Señor, esto no es solo contra mí, es contra ti. La respuesta de Dios a través del profeta Isaías fue devastadora en su precisión. En 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 25 al 27, Dios revela algo que debería hacer temblar a cualquiera que se atreva a desafiarlo. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de ruinas. Por tanto, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como la hierba del campo y la hortaliza verde, como el heno de los terrados, que antes que crezca es seco. Dios le estaba diciendo a Sennacherib algo aterrador. Tú piensas que eres el conquistador, pero en realidad eres mi instrumento. Cada victoria que has tenido, cada ciudad que has destruido, ha sido porque yo lo permití como parte de mi plan. Pero entonces Dios pronunció palabras que sellarían el destino del rey asirio. En el versículo 28 leemos: Por cuanto te has airado contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. La imagen es brutal y específica. Dios trataría al orgulloso rey asirio como a una bestia salvaje, con garfio en la nariz y freno en los labios. No habría negociación, no habría términos, solo juicio. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde parecía que hacer lo correcto solo te traía más problemas? Ezequías había limpiado su reino de idolatría. Había buscado a Dios con todo su corazón, había gobernado con justicia, y como recompensa, el ejército más poderoso del mundo rodeaba su ciudad, amenazando con destruir todo lo que amaba. Es en estos momentos cuando el enemigo invisible susurra las mismas mentiras que susurró a través de los labios de Sennacherib. ¿Dónde está tu Dios ahora? Si realmente te amara, ¿permitiría que pasaras por esto? Mira a todos los que no siguen a Dios y parecen prosperar, mientras tú sufres por ser fiel. Pero aquí está la verdad que Ezequías descubrió. Dios no permite las crisis para destruirnos, sino para revelarse. No para probarnos que somos fuertes, sino para mostrarnos que Él es todopoderoso. La fidelidad no te protege de las tormentas, pero te prepara para ser testigo de milagros. Cuando extiendes tus cartas de amenaza, tus diagnósticos médicos imposibles, tus situaciones financieras desesperadas delante de Dios como hizo Ezequías, no estás mostrando debilidad. Estás invitando al Todopoderoso a demostrar quién es realmente. Y entonces sucedió. En una sola noche, mientras Jerusalén dormía rodeada por 185,000 enemigos, el ángel del Señor se movió. 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 35 y 36 registra: Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, y volvió y habitó en Nínive. 185,000 soldados, muertos en una noche, sin batalla, sin ruido, sin alarma, solo el poder silencioso pero devastador de Dios, moviéndose en las tinieblas. Pero la historia no termina ahí. Años después, mientras Sennacherib adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron. El hombre que había blasfemado contra el Dios vivo, que había afirmado que ningún Dios podía proteger a su pueblo, murió en el lugar donde creía estar más seguro, en presencia de su propio Dios. El enemigo invisible que susurra en tu oído que Dios no puede salvarte de tu situación, que esta vez es diferente, que has llegado demasiado lejos o que tu crisis es demasiado grande, es el mismo que animó a Sennacherib a desafiar al Todopoderoso. Y su destino será el mismo: derrota total y humillación completa. La pregunta no es si Dios puede salvarte. La pregunta es si tienes el valor de extender tu carta de crisis delante de Él y declarar como Ezequías: Señor, esto no es solo contra mí, es contra ti. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu,
Si reconoces que hay cartas de amenaza en tu vida que necesitas extender delante del Señor como hizo Ezequías, entonces este es tu momento. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, si quieres que el mismo Dios que destruyó 185,000 enemigos en una noche pelee tus batallas, comenta aquí abajo. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres de Él, si ya has experimentado su poder en tu vida, escribe amén en los comentarios para que este mensaje alcance más vidas que necesitan ver que nuestro Dios sigue siendo el mismo que defendió a Jerusalén. Comparte con alguien que está rodeado por enemigos que parecen imposibles de vencer, porque necesita saber que el Dios de Ezequías sigue vivo, sigue en el trono y sigue peleando por aquellos que ponen su confianza en Él. Hasta la próxima.